Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta de las conferencias que desde ALUEC se ha organizado para este 2021 y con las que pretendemos acercarnos, aprender y reflexionar algo más acerca de la COVID-19. Antes de entrar de lleno en la presentación de esta cuarta conferencia, en nombre de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia de ALUEC, queremos trasladar nuestro más sincero pésame al que fuera, a la familia, a los amigos y a los conocidos del que fuera presidente de esta asociación, José Luis González Álvarez, quien falleció el pasado 5 de febrero, precisamente a causa de esta terrible enfermedad, a causa de la COVID-19. De todo corazón, desde el corazón y de la manera más sincera y más cercana posible, de toda la familia de ALUEC, nuestras condolencias, como decimos, a toda su familia, a sus amigos y a sus conocidos, y deseamos que descanse en paz. Su hijo, José Luis González, le ha dedicado unas palabras de homenaje, un merecido homenaje, a través de su pluma, como buen periodista que es, para una persona que significó muchísimo en su vida, no solo porque fue su padre, sino por toda su trayectoria profesional y todo lo que le enseñó. Solo vamos a destacar una pequeña frase y dice: fue un alma inquieta durante toda su vida, una persona con un espíritu de superación brutal, que nunca se vino abajo ante las adversidades y que hizo de la necesidad una virtud. Lo dicho, descanse en paz. Y dicho esto, vamos a continuar con nuestra conferencia de hoy, la cuarta, decíamos, desde que iniciamos este ciclo de 2021 tan atípico en el pasado mes de enero. Si la conferencia de la semana pasada, con la intervención del neurólogo Tomás Segura, despertó un gran interés, no en vano ha tenido un elevadísimo número de visualizaciones, la de hoy también ha generado muchísima expectación. En esta ocasión nos vamos a acercar a la COVID-19 desde el campo de la psicología y lo vamos a hacer de la mano de la psicóloga Mar Aguilar Uceda, de quien les voy a dar unas breves pinceladas. Mar Aguilar Uceda es psicóloga con formación especializada en el ámbito clínico y de la salud y especialmente en mayores. Con 20 años de experiencia laboral, 10 como titular en su consulta privada en Albacete, dispone de mucha y de gran experiencia en el ámbito de los mayores. Desde su practicum de fin de carrera con personas con Alzheimer y sus familias, ha trabajado en varias residencias de mayores, llevando a cabo programas de intervención psicológica grupales y también individuales. Es formadora dentro del certificado de profesionalidad de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito residencial. En la actualidad es coordinadora de programas de envejecimiento activo en el ámbito rural dentro de las actuaciones que lleva a cabo ANFORMAT en la provincia de Albacete y que forma parte de los programas subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dispone de gran experiencia en el desarrollo de talleres de estimulación cognitiva y es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Con su conferencia Pandemia y estrategias de afrontamiento psicológico, Mar Aguilar analizará algunas cuestiones que tienen que ver con el afrontamiento psicológico asociado a un envejecimiento saludable en estas circunstancias de pandemia. Bien, les vamos a dejar ya con nuestra conferencia de hoy, no sin antes informarles que seguimos en fase 3 con medidas reforzadas, por lo tanto, las conferencias siguen siendo sin público, ya saben, se graban en la sede de la asociación y después ustedes la pueden ver a través del canal que nos están siguiendo, página web de Diputación Provincial de Albacete o página web de la asociación. La próxima semana, les avisamos ya, les informamos, vamos a abordar la COVID desde una perspectiva sumamente interesante y que también ha generado ya inquietud entre nuestros seguidores y seguidoras, y es la biodiversidad. El doctor en Ciencias Biológicas, Pablo Ferrandis Gotor, nos hablará sobre la pandemia de COVID-19,
una visión desde la ecología. Muy interesante, sin duda. Bien, les dejamos ya con Mar Aguilar y con su conferencia. Esperamos que la disfruten. Gracias. Buenas tardes, buenos días o buenas noches en función del momento en el que estén incorporándose a esta intervención. Antes de empezar con mi propia intervención, dar las gracias a la asociación Aluex y a Carmen específicamente por invitarme a participar esta tarde en esta conferencia y para que de alguna forma podamos acercar la psicología a la población y en definitiva podamos hacer un análisis acerca de cómo la pandemia está afectando a la población general y específicamente a las personas mayores. También me gustaría resaltar que mi intervención va dirigida sobre todo para poder hacer un análisis de algunas variables que están relacionadas con la vulnerabilidad de las personas mayores, algunas variables que de alguna forma las hacen más vulnerables, pero también para analizar y centrarme en los aspectos más positivos, las estrategias de afrontamiento psicológico que de alguna forma nos hacen afrontar el envejecimiento de una forma más saludable y también nos hacen afrontar esta situación de pandemia que estamos viviendo. Cuando yo me planteaba la intervención, pensé en empezar analizando algunas de las consecuencias que la pandemia está generando y que de alguna forma están muy relacionadas con todos los factores psicológicos. Por una parte, por supuesto, como ya lo sabemos, estamos cansados de evidenciar que la primera consecuencia que está generando la pandemia generada por la COVID-19 es la pérdida de salud. En definitiva, las enfermedades y también, por supuesto, el número de fallecimientos a los que estamos expuestos en muchas ocasiones. La pérdida de salud la entendemos desde un enfoque en el que entendemos al ser humano como una persona que se desarrolla a muchos niveles, se desarrolla a nivel biológico, a nivel psicológico, pero también a nivel social. Por lo tanto, esta pérdida de salud esta pandemia ha traído consecuencias a nivel biológico, a nivel psicológico y, por supuesto, a nivel social. Como no podía ser de otra forma, estamos cansados de ver las evidencias, las consecuencias que ha traído la pandemia a nivel económico. En definitiva, hay muchas personas que están en situación de desempleo, muchas personas que están en una situación de ERTE y muchas personas que en definitiva no pueden abrir sus negocios. Por lo tanto, esos problemas económicos están generando un fuerte estrés que de alguna forma pues tenemos que afrontar de una forma eficaz. A su vez, también tendríamos que resaltar que las personas mayores muchas veces están ahí, sosteniendo esos problemas económicos que muchas veces pueden estar teniendo sus propios hijos. Otra de las consecuencias que ha traído la pandemia es la pérdida de control. Si echamos la vista atrás y nos centramos en febrero del año pasado, teníamos una vida muy controlada, una vida en la que en realidad controlábamos nuestro trabajo, controlábamos con quién salíamos, controlábamos lo que hacíamos, controlábamos con quién nos juntábamos, con quién nos relacionábamos y en definitiva pues esa situación de control provocaba una sensación de seguridad, aspecto que en definitiva no éramos ni conscientes de ello. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos pasado de una situación de control a una pérdida de control. En este momento estamos ante una situación en la que no controlamos ni si podemos trabajar en muchos momentos, no controlamos el poder reunirnos, si nos podemos reunir con los demás, no controlamos el si podemos salir, el si podemos relacionarnos. Por lo tanto, esa pérdida de control ha generado una inseguridad
que de alguna forma pues también tenemos que manejar. A su vez, aparte de la pérdida de control, también hemos perdido la libertad. Hemos perdido la libertad a todos los niveles. Respecto a los momentos en los que podemos salir o entrar en casa, respecto a si podemos abrir nuestro negocio, respecto a si podemos hacer un encuentro familiar y con cuántas personas nos podemos reunir. Por lo tanto, esa pérdida de libertad también está generando una serie de dificultades en la gestión de esta situación. Las autoridades están continuamente diciéndonos que una de las formas de controlar esta situación es poniendo distancia física de por medio. Por lo tanto, hay algunos grupos de la población que lo están haciendo muy bien y se está favoreciendo en muchos momentos ese aislamiento social. Pero claro, somos personas sociales, el ser humano es un ser social. Por lo tanto, si esta situación se mantiene en el tiempo, pues en definitiva esto va un poco contra natura. Por lo tanto, ese aspecto también lo tenemos que tener en cuenta. Si esta situación se mantiene en el tiempo, sobre todo en relación con las personas mayores, lo que nos podemos encontrar es que haya hogares en los que tenemos a personas mayores que tienen que estar expuestas a muchos momentos, a momentos prolongados de soledad. Una soledad no deseada, una soledad en la que hay una necesidad evidente de contacto. La pandemia, también lo sabemos, ha traído de la mano pues múltiples problemas psicológicos. Pues en consulta estamos atendiendo a muchos más problemas, muchos más trastornos de ansiedad. Estamos atendiendo estrés postraumático, estamos atendiendo trastorno obsesivo-compulsivo y también estamos atendiendo, por ejemplo, muchas veces trastornos relacionados con el estado de ánimo. Por lo tanto, esos problemas psicológicos que en este momento estamos atendiendo, si no se abordan de la forma que corresponde, pues se pueden agravar en el tiempo y pueden provocar grandes dificultades. A su vez, y en relación con los problemas psicológicos, estaría todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, con el funcionamiento del cerebro. Todas las funciones relacionadas con la atención, la percepción, la concentración, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, el cálculo, son funciones que llevamos a cabo diariamente y en este momento, como estamos expuestos a menos situaciones estimulantes, pues está trabajando menos todas esas funciones cognitivas. Por lo tanto, sobre todo en las personas mayores, podemos encontrarnos determinadas dificultades en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo que más tarde analizaremos. Cambios en nuestra vida cotidiana, todos hemos cambiado. La pandemia ha generado cambios en nuestra vida. Nuestra vida no tiene nada que ver con la vida del año pasado. Por lo tanto, ahí está la capacidad de adaptación de cada uno de nosotros para poder hacerle frente a esta situación de adversidad. Si tuviéramos que analizar todos los estadios evolutivos, todas las etapas de la vida, podríamos hablar de que, por ejemplo, en las etapas infantiles, los niños, por el hecho de, en un momento de su vida en el que no han podido acceder al colegio, han estado menos expuestos a algunas experiencias que de alguna forma han dificultado algunos aprendizajes. Esa podría ser una de las consecuencias en las etapas infantiles. En la adolescencia, como ya todos sabemos, la dificultad de los jóvenes para relacionarse con sus iguales y la dificultad para manejar ese ocio del que disponen en otras etapas, como la etapa adulta, pues nos encontramos dificultades como el tener que haber tenido que teletrabajar en casa, tener que haber atendido a nuestros hijos en nuestra casa cuando se conectaban a las clases,
enfrentarnos a la convivencia las 24 horas del día y enfrentarnos a algunos problemas económicos, como hemos comentado anteriormente. Y si atendemos a la última etapa de la vida, pues también hay determinados cambios que son evidentes, como ya comentábamos anteriormente, la soledad no deseada, la prolongación en el tiempo de algunas situaciones en las que no hay contacto social, la dificultad para trabajar a nivel cognitivo todas esas funciones que son importantísimas en el desarrollo de cada uno de nosotros, el dejar de hacer determinadas actividades que se hacían antes y quedarse en casa, pues en definitiva yo creo que todos podemos poner sobre la mesa muchos de esos cambios que se han producido en nuestra vida cotidiana. Otra cosa que es importante y que me gustaría resaltar es que a veces, a lo largo de estos meses, se nos ha transmitido que las personas mayores son las más vulnerables. Bueno, pues esta tarde yo estoy aquí también para intentar desmontar un poquito esa idea, porque desde mi punto de vista las personas mayores no son más vulnerables por el hecho de tener una edad determinada. Las personas vulnerables son aquellas personas que tendrán una patología concreta y determinadas dificultades o no pongan en marcha determinadas estrategias de afrontamiento. Esas sí serán personas vulnerables, pero no por el mero hecho de tener una edad concreta. Creo que no es justo que asignemos a las personas mayores esa connotación negativa. A su vez, la pandemia también ha cambiado nuestra percepción y nuestro comportamiento sobre los demás. Vemos la vida desde otro punto de vista y aparte también hemos puesto en marcha determinados comportamientos que antes no hacíamos. Hemos salido a aplaudir a los balcones, hemos hecho reconocimientos a los sanitarios. Bueno, de alguna forma ha cambiado un poquito esa percepción de la realidad y esos comportamientos que a veces tenemos con respecto a los demás. Y en definitiva, bueno, pues la pandemia también ha traído de la mano que en determinados momentos nuestra respuesta emocional, la forma de vivir la vida, haya hecho que pues tengamos que a veces tengamos una emocionalidad más positiva o más negativa, que si se intensifica en el tiempo y se mantiene en el tiempo, a veces puede generar algunas dificultades. Bueno, en relación con la respuesta emocional, me gustaría centrarme en la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de estrés. Bueno, pues el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona se somete a un estado de tensión nerviosa y no es capaz de manejar de una forma adecuada. ¿Y qué nos está pasando? ¿Qué llevamos viviendo durante estos 10 meses? Llevamos enfrentándonos a una situación de tensión nerviosa continua, en la que continuamente los medios de comunicación nos están transmitiendo bueno, pues que estamos ante una situación de amenaza. Por lo tanto, ahí está la capacidad del ser humano para saber y poder gestionar de una forma adecuada esta situación de amenaza que estamos viviendo. La COVID-19 está claro que no ha contagiado a toda la población, pero desde mi punto de vista y desde mis reflexiones creo que sí que ha impactado psicológicamente en cada uno de nosotros. Ya lo revisábamos anteriormente cuando os he hablado de los diferentes estadios, de las diferentes etapas evolutivas. La Organización Mundial de la Salud habla también de un término que ahora mismo se escucha mucho, que es el término de fatiga pandémica. Esa fatiga pandémica hace alusión a una serie de problemas emocionales y adaptativos que sentimos la población en general a la hora de adaptarnos a esta nueva realidad.
Bueno, pues esta fatiga pandémica se caracteriza sobre todo por sentir estrés, apatía, desánimo, desmotivación y un profundo cansancio que hace que experimentemos en determinados momentos una falta de energía, una falta de ánimo a la hora de enfrentarnos al día a día. La fatiga pandémica es una reacción natural y además es una reacción totalmente esperada cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de crisis que encima se está prolongando tanto en el tiempo y que en definitiva no sabemos cuánto va a durar. Experimentar estos signos de los que están relacionados con la fatiga pandémica, pues de alguna forma no son señal de patología, no son señal de problema, simplemente son señal de que nos estamos adaptando a los acontecimientos vitales que estamos viviendo. En cuanto a los signos que están relacionados con la fatiga pandémica, podríamos hablar del estrés. Hablábamos anteriormente del estrés, ¿vale? Esa respuesta física y emocional que es propia de situaciones donde sentimos una gran amenaza. COVID-19 igual a amenaza. El estrés es un intento de nuestro cuerpo, es un intento de nuestro organismo para poder adaptarnos de una forma adecuada a esta realidad cambiante que estamos viviendo. Y algunos de los síntomas manifiestos del estrés, porque esto depende de cada uno de nosotros manifestamos el estrés de una forma diferenciada. Algunos de los síntomas pueden ser la taquicardia, las molestias físicas, los dolores de cabeza, las contracturas, los problemas para dormir, el aumento o la pérdida de apetito, los dolores estomacales. Esos serían algunos de los síntomas más evidentes que manifestamos cuando sentimos estrés. Otro de los signos asociados a la fatiga pandémica es la anedonia. La anedonia es esa dificultad que a veces tenemos para, de alguna forma, disfrutar de las cosas que antes eran gratificantes para nosotros. Llega un momento en el que no somos capaces de disfrutar de ese tipo de situaciones que antes pues sí que nos gratificaban. Otro signo asociado a la fatiga pandémica es la pérdida del sentido vital. De alguna forma podemos tener algún momento a lo largo de este tiempo en el que sintamos que las cosas no tienen sentido, en el que sintamos que las cosas pasan demasiado rápido y que nosotros estamos intentando, en la medida de las posibilidades, adaptarnos a todo esto que está ocurriendo. Otro de los signos asociados a la fatiga pandémica es la angustia. La angustia es esa mezcla entre la ansiedad y la tristeza. La angustia es un signo que nos hace ver que necesitamos introducir cambios en nuestra vida. Por lo tanto, cuando sentimos angustia, seguramente detrás de esa emoción de angustia pues tiene que ir de la mano algunos cambios. Otro de los signos asociados a la fatiga pandémica es la percepción de riesgo. A lo largo de todos estos meses, nuestra percepción de riesgo ha cambiado. Hemos tenido momentos en los que nuestra forma de ver la realidad, nuestra forma de ver la situación que estábamos viviendo implicaba un mayor riesgo y hemos tenido otros momentos en los que el riesgo se ha reducido. En función de cómo percibimos el riesgo, cómo percibimos la realidad, eso se acompaña de determinadas conductas en las que ponemos en marcha más estrategias de seguridad o menos estrategias. En relación con la fatiga pandémica, en relación con el estrés, también está el miedo y la incertidumbre sobre cuánto durará esta situación que estamos viviendo y cuáles pueden ser los efectos y las consecuencias que se van a derivar de esta pandemia, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que está relacionado con la fatiga pandémica, el estrés, el miedo
y la incertidumbre de alguna forma están haciendo un caldo de cultivo que a veces tenemos que aprender a gestionarlo de una forma adecuada. Bien, por lo tanto, ha quedado sobre la mesa, me gustaría que quedara claro que esa gestión de esas emociones es importantísima. Después volveremos a analizar esa variable. Pero otra cosa que es muy importante es que, de alguna forma, la crisis provocada por la COVID-19 ha reforzado determinados estereotipos edadistas, creencias negativas asociadas a la edad. Los estereotipos son una serie de ideas negativas que a veces tenemos en relación a un grupo de edad y que normalmente están centradas en el déficit, en la enfermedad, en lo que la persona no tiene, en lo que falta. Por lo tanto, esos estereotipos negativos muchas veces no corresponden con la realidad. La pandemia ha puesto sobre la mesa, que las personas mayores son las más vulnerables, las ha señalado. Yo creo que en ese sentido tenemos que analizar al detalle esa idea y tratar de analizar qué tiene de verdad y qué no hay de verdad. También en ese sentido, los estereotipos edadistas, a lo largo de todos estos 10 meses que llevamos de pandemia, en definitiva, se han visto reforzados algunos de estos estereotipos, por ejemplo, cuando las autoridades sanitarias establecieron el criterio de la edad para la desescalada, situando a las personas mayores como las últimas en desconfinarse. En algunos momentos de la pandemia también escuchamos hablar de los confinamientos por edad y se planteaba la idea de confinar en casa a toda la población mayor de 70 años solo por el hecho de tener más de 70 años. Por lo tanto, me gustaría resaltar que estas actitudes edadistas, estas creencias negativas, estos estereotipos pueden provocar estrés, pueden favorecer el estrés, pueden favorecer la angustia y pueden favorecer la ansiedad en las personas mayores al insistir, al señalar continuamente la vulnerabilidad de este grupo de edad. A continuación, os voy a poner un pequeño vídeo en el que se pueden ver determinados estereotipos, determinadas creencias negativas que están asociadas a las personas mayores. Es un vídeo que está... ¿Qué le decimos a una persona que está desganada? Estás viejo. ¿Y alguien que no quiere salir de marcha? Estás hecho un... abuelo. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Prejuicios? ¿Injusticia? ¡Ridiculez! Ridiculez. Me gusta. Pero yo le voy a llamar microviejismos. ¿Acaso nos veis incapaces? ¿Sin ganas? ¿Sin ilusión? ¿No creéis que deberíamos dejar de decir pareces una abuela usando el móvil? ¿O estás gaga cuando alguien se olvida de algo? Tienes pulso de abuelo. Corres como un viejo. A mí me gustaría mucho correr así. Viejos son unos zapatos sin suela. Vieja es una noticia de ayer y viejo es un teléfono con cables. Así que estaría bien que nos diéramos cuenta de que las ganas no son una cuestión de edad.
Bueno, pues este vídeo, en definitiva, pone sobre la mesa lo que estábamos comentando. Pone sobre la mesa que es muy importante en muchos momentos tener en cuenta esas ideas o esas creencias negativas que pueden girar en torno a, en este caso, al grupo de las personas mayores y que de alguna forma pueden estar haciéndoles un flaco favor y pueden estar haciendo que las personas mayores al final se sientan mucho más vulnerables ante esta situación de incertidumbre, de angustia que les ha tocado vivir. Este vídeo lo podéis encontrar en YouTube y se llama Los microbiologismos. Bueno, pues vamos a seguir analizando, haciendo un análisis de estos elementos que de alguna forma pueden hacer que las personas mayores se puedan sentir más vulnerables. Si continuamente nos están transmitiendo ese tipo de ideas de las que estábamos hablando anteriormente, ese tipo de ideas, ese tipo de creencias negativas y ese tipo de ideas distorsionadas, pues al final, ¿qué nos va a ocurrir? Bueno, pues me gustaría analizar con todos ustedes tres variables que son importantísimas a nivel psicológico. Por una parte están los pensamientos, por otra parte están las emociones y por otra parte están los comportamientos. Bueno, vamos a ver. Si en primer lugar tendríamos la primera variable, que es la variable de los pensamientos. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tienen una forma de pensar, de enfrentarse al mundo que nos ha tocado vivir, a la situación que nos ha tocado vivir, y tenemos una forma de interpretar la realidad. Esa forma de interpretar la realidad está muy condicionada por múltiples variables. Está muy condicionada por las características de personalidad que uno tenga, por las experiencias de vida, por las creencias, por la ideología, por múltiples elementos que de alguna forma nos hacen interpretar el día a día de una forma, con un enfoque más positivo o con un enfoque más negativo. Detrás del que pienso siempre está el que siento. Detrás de los pensamientos están las emociones. Por lo tanto, si yo tengo un enfoque negativo, que puede estar condicionado, puede estar mediatizado por esos estereotipos negativos de los que anteriormente hablábamos, mi respuesta emocional, mi emocionalidad puede ser negativa. Las emociones, todas son buenas, tanto las emociones con una connotación positiva como las emociones con una connotación negativa. Todas las emociones son adaptativas y todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a experimentar esas emociones que tienen que ver con el día a día, con las circunstancias del día a día. Por lo tanto, si yo enfoco mi realidad desde un punto de vista negativo, mi emocionalidad va a ser más negativa y puede estar más asociada a algunas de las emociones de las que hablábamos anteriormente, al estrés, a la angustia, a la tristeza, a la frustración, a la incertidumbre, determinadas emociones que si no las gestionamos de la forma que toca pueden generar determinados problemas de salud. Detrás del qué siento, detrás de las emociones, viene lo que hago, vienen las conductas, vienen los comportamientos. Por lo tanto, si mi enfoque de la realidad, si mi forma de ver la realidad es una forma positiva, mi emocionalidad va a ser positiva y mis comportamientos van a tener un enfoque mucho más satisfactorio y saludable. En cambio, si mi enfoque está muy condicionado por esas creencias negativas y por lo que a veces nos están transmitiendo los medios de comunicación, mi emocionalidad tiene unas connotaciones muy negativas, quizás mis conductas, mis comportamientos del día a día van a ser poco saludables y pueden ser favorecedoras de determinados estados de enfermedad.
Por lo tanto, esto es muy importante de cara a la gestión de la pandemia. Bien, una vez que hemos analizado la importancia de las emociones, hemos analizado la importancia de controlar esas creencias edadistas, esos estereotipos negativos que a veces influyen de forma negativa en nuestro afrontamiento. Bueno, pues vamos a centrarnos en el envejecimiento saludable. Estamos en la década del envejecimiento saludable. Imagínense las connotaciones y las consecuencias que ha podido traer la pandemia en este enfoque de envejecimiento saludable que de alguna forma plantea la Organización Mundial de la Salud. La OMS habla del envejecimiento saludable como un proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad de las funciones de una persona que le permite hacer las cosas que quiere y que le permite pues, hacer esas cosas que valora en su vida. El envejecimiento saludable está muy relacionado con la variable del bienestar y asociado a la satisfacción y la tranquilidad. Aunque hay algunas variables genéticas que no podemos controlar, cada uno de nosotros, hay otras muchas variables que sí podemos controlar. Son todas esas variables relacionadas con las acciones y con los comportamientos que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida y que permiten que nuestro envejecimiento sea un envejecimiento más satisfactorio o menos satisfactorio y que sea un envejecimiento lo más libre de dependencia posible. Por lo tanto, en nuestras manos está, en parte, el envejecimiento que elijamos tener, independientemente de ese componente genético del que hablábamos anteriormente, que es más difícil de controlar. Bueno, pues vamos a analizar algunas de las consecuencias que ha tenido la pandemia en el envejecimiento saludable. Lo he distribuido en 4 variables. Por una parte está la variable de salud y ajuste físico. Es todo lo que está relacionado con, pues con la actividad. Con la actividad física hemos pasado de ser personas activas, de que nuestros mayores sean personas activas, que hagan o asistan a unos talleres, a unas actividades determinadas, que hagan ejercicio físico. Y en este momento pues hemos pasado por muchas situaciones en las que hemos estado confinados y las personas mayores han reducido la actividad física que hacen porque se mueven menos, se desplazan menos y eso pues está trayendo determinadas dificultades a nivel físico. Dificultades como que en definitiva la persona reduzca su masa muscular, que aumente la obesidad o ese tipo de situaciones. Aparte, lo que nos encontramos también es que en el día a día, como las personas también han dejado de hacer muchas actividades, nos encontramos ante situaciones en las que se produce hipersomnia durante el día, es decir, las personas mayores tienen muchos momentos en los que duermen durante el día. Por lo tanto, esas dificultades para manejar el sueño durante el día están provocando insomnio durante la noche. A su vez, y dentro de este primer bloque de salud y ajuste físico, pues tendríamos también que la pandemia ha generado el que en muchos momentos no se atiendan los problemas médicos de la forma que hay que atenderlos. Está claro que el sistema sanitario está haciendo lo que puede hacer, pero en determinados momentos es inviable que se haga un diagnóstico por teléfono sin ver a la persona. Por lo tanto, está habiendo o nos estamos encontrando determinadas situaciones en las que no se está atendiendo, no se está interviniendo
no se están poniendo los tratamientos que se tienen que poner a nivel médico y eso está generando dificultades en la persona mayor. Otra de las consecuencias que nos hemos encontrado y que ya he hecho evidencia anteriormente, pues es todo lo relacionado con el funcionamiento cognitivo, todo lo relacionado con las funciones de nuestro cerebro, funciones como atención, concentración, orientación, percepción, memoria, lenguaje, razonamiento, cálculo. Todas esas funciones son las que hacemos en nuestro día a día. Antes, las personas mayores tenían muchas más actividades, acudían a muchas situaciones, podían enfrentarse a determinados talleres de estimulación cognitiva, talleres de memoria, gimnasia de mantenimiento, ¿vale? Y entonces todas estas funciones que tienen que ver con el desarrollo cognitivo estaban mucho más trabajadas. En este momento, pues se han reducido todas las actividades de estimulación y en definitiva, pues no se está trabajando a nivel cognitivo como tocaría. Por lo tanto, puede ser que a medio plazo encontremos algunas dificultades a este nivel. Y si estamos hablando ya de personas que ya tienen una patología, que pueden tener una demencia, si esa demencia no se ha atendido como toca en los primeros estadios, bueno, pues también se puede agravar o puede ir más rápido el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, puede el funcionamiento cognitivo o el no haber abordado ese funcionamiento cognitivo de la forma que toca, pues puede generar situaciones de dependencia a posteriori. A nivel psicológico, ya lo hemos dicho anteriormente, ha aumentado la sintomatología relacionada con la ansiedad, con la depresión, y en la consulta nos encontramos muchas situaciones en las que el miedo al contagio se ha intensificado. Por lo tanto, pues estas cuestiones también hay que abordarlas, porque si no las abordamos de la forma que toca, pues puede haber problemas a posteriori. Y a nivel de participación e implicación social de la persona en su entorno, pues ya lo sabemos, se ha producido una falta, una reducción en el contacto social. Tenemos menos contacto social, las personas mayores tienen menos contacto social, por lo tanto, bueno, pues eso en determinados momentos puede llegar a generar determinadas dificultades. Creo que también es importante poner sobre la mesa que pues no es lo mismo la distancia física, que sabemos que todos tenemos que llevar a cabo, tenemos que establecer esa distancia física para intentar controlar esta situación que estamos viviendo, pero hay una distancia emocional que tenemos que trabajar, que tenemos que abordar. Independientemente de que físicamente no estemos juntos, emocionalmente podemos transmitir de muchas formas a las personas que están a nuestro alrededor que estamos con ellos. Bueno, hablábamos de las consecuencias que había tenido la pandemia en el envejecimiento saludable. Ahora vamos a poner el foco de atención en las estrategias de afrontamiento, es decir, en todos esos esfuerzos que todos y cada uno de nosotros llevamos a cabo para adaptarnos a esta situación que nos ha tocado vivir. Si nos centramos en las estrategias de afrontamiento centradas en la gestión de las emociones, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ya tenemos estudios, hay estudios que dicen, estudios de gerontología, que dicen que los adultos de 60 años han gestionado emocionalmente mejor la situación de confinamiento inicial generada por la COVID-19. Hubo una mejor gestión
en cuanto al grupo de edad de las personas mayores. Los adultos mayores experimentaron un mayor bienestar emocional y se sintieron menos estresados y amenazados por la pandemia. Y las personas mayores son emocionalmente resilientes, ahora hablaremos de qué es eso de la resiliencia, son emocionalmente resilientes a pesar de que el discurso público a veces retrata solamente o pone sobre la mesa solamente la vulnerabilidad de las personas mayores, ¿vale? La resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, la capacidad para hacerle frente a la adversidad, a las dificultades que nos vamos encontrando. Por lo tanto, la pandemia generada por la COVID-19 es una prueba de fuego para poner en marcha nuestra capacidad de resiliencia. Bueno, pues seguimos hablando de estrategias de afrontamiento centradas sobre todo en las emociones. ¿Qué haríamos en el momento en que estamos sintiendo esas emociones de las que hablábamos anteriormente? Bueno, pues en primer lugar, para afrontar una emoción, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que me está ocurriendo. Exactamente, tengo que ser consciente de qué estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Si uno no es consciente de lo que está sintiendo, no le puede poner nombre a esa emoción y no va a ser capaz de poder gestionarla y afrontarla de la forma que toca. Hay otra estrategia de afrontamiento que es muy importante y además que muchas veces creo que todos hacemos. Bueno, pues para tratar de gestionar las emociones hay una cosa que es importantísima, que es no anticiparnos a las cosas malas que vayan a venir. Dejar de pensar en cosas que creo que van a ocurrir y que luego, en la mayoría de las circunstancias, no ocurren. Yo en la consulta muchas veces me encuentro este tipo de situaciones. Ante trastornos de ansiedad, lo que ocurre normalmente es que la persona que tiene un problema para gestionar su ansiedad normalmente está anticipando, está adelantándose a lo que va a ocurrir. Y muchas veces, al final, llega y comprueba que realmente no ha llegado eso que estaba pensando. Por lo tanto, qué necesidad de ponernos en situación de todo lo malo que va a ocurrir y pasarlo mal, cuando luego en realidad muchas veces no ocurren las cosas. Y si ocurre, ya lo afrontaremos. Pero mientras tanto, una recomendación que yo esta tarde os transmitiría es que en la medida de las posibilidades no anticipemos esas cosas que creemos que van a ocurrir y que paremos un poco ese enfoque negativo que a veces llevamos a cabo. Otra forma de afrontar las emociones es intentar centrar la atención en aquello que está bajo nuestro control, porque en este momento de nuestra vida hay muchas cosas que no están bajo nuestro control. Lo que está bajo nuestro control, pues ahí tendremos que centrarnos y de alguna forma responsabilizarnos de esas cosas que podemos controlar. Aquellas otras que no podamos controlar y que quizás dependan de los demás, las tendremos que aceptar. No podemos estar siempre con el foco de atención puesto en lo que hacen los demás, las conductas inadecuadas que tienen los demás, lo mal que lo hacen los demás. Tenemos que centrar la atención en aquello que cada uno de nosotros podemos controlar. No centrarnos, por supuesto, en acontecimientos negativos. A todos en nuestro día a día, incluso si analizamos todo este tiempo de pandemia que llevamos, todos podríamos analizar acontecimientos positivos y acontecimientos negativos que nos han ocurrido. Pero, bueno, pues en la mayoría de las ocasiones el ser humano tiene esa tendencia a centrar la atención en los acontecimientos negativos. Y si continuamente estamos centrándonos en los acontecimientos negativos, pues acuérdense del esquema anterior, de la relación entre los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Si yo estoy
centrando mi atención en lo negativo, me voy a sentir mal. Por lo tanto, a veces hay que analizar lo negativo que ocurre, pero también, por supuesto, lo positivo que nos ocurre. Por otra parte, para gestionar de una forma adecuada las emociones, creo que es importante que evitemos la sobreinformación. Si estamos todo el día atendiendo a lo que dicen los medios de comunicación, todos a lo largo de estos meses hemos tenido algún momento de esos en el que hemos estado sobreexpuestos mañana, tarde y noche a lo que nos transmitían los medios de comunicación. Eso puede generar una preocupación constante. Por lo tanto, esa preocupación constante va a ser difícil de gestionar. Por lo tanto, en este tipo de situaciones, cuando tenemos que gestionar las emociones, una estrategia sería elegir determinados medios de comunicación para informarnos y a veces limitar esa sobreinformación a la que hemos estado sobreexpuestos. Hay otra estrategia que tiene que ver, que está muy relacionada con el miedo. Hablábamos anteriormente del miedo, hablábamos del miedo al contagio, del miedo a pasarlo mal, del miedo a que nos tengan que ingresar. Y de alguna forma el miedo, bueno, pues el miedo ya sabemos que es libre, pero es una emoción que también tenemos que saber gestionar. Y en muchos momentos una estrategia que es adecuada para saber gestionar el miedo es el que cada uno de nosotros podamos ir afrontando esas situaciones que nos generan miedo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a contagiarme cuando salgo de casa, lo que debería de hacer es todos los días salir un poquito de casa, siguiendo por supuesto todas las medidas de seguridad, pero exponerme a esa situación que me genera miedo. Así, poquito a poco, lograré controlar la situación. De la otra forma, si evito esa situación que me genera miedo, seguramente el miedo se apodere de cada uno de nosotros. Y bueno, variables como la autodeterminación, que es la capacidad que podemos tener todos y que además tenemos que incentivar en las personas mayores, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida, y la resiliencia, que como decíamos antes es la capacidad para hacerle frente a las situaciones de adversidad. Esas variables son estrategias adecuadas, estrategias que nos van a permitir gestionar las emociones de una forma adecuada. Porque en definitiva, cuando acabamos el día, tenemos que llegar a la conclusión, tenemos que hacer balance. Y realmente en ese balance, el balance tiene que salir en positivo. Tengo que llegar a la conclusión de que puedo, de que soy capaz y de que, en definitiva, soy capaz de gestionar mi día a día independientemente de que sea esta la situación que nos ha tocado vivir. Bueno, en relación con las creencias edadistas de las que hablábamos anteriormente, con esos estereotipos negativos, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué estrategias de afrontamiento podemos llevar a cabo? ¿Qué esfuerzos tenemos que poner en marcha para hacerle frente a este tipo de creencias? Bueno, pues en definitiva, no favorecer esas creencias, esas ideas edadistas, porque en definitiva ser mayor no es igual a vulnerabilidad, estar jubilado, por ejemplo, no es igual a improductividad. Los mayores, como ya hemos dicho y hemos visto anteriormente, están teniendo una buena gestión de sus emociones. Los mayores son un ejemplo a seguir en relación con lo bien que lo están haciendo en esta situación de pandemia. Los mayores, además, disponen de muchas estrategias de afrontamiento, algunas de ellas adaptadas a esas experiencias de vida, a esas competencias, a esa sabiduría que tienen, etcétera. Por lo tanto, en definitiva, si en el día a día nos transmiten alguna creencia o idea edadista, cada uno de nosotros tendremos que manejar
ese tipo de ideas. Por supuesto, también otra estrategia de afrontamiento para hacerle frente a esos estereotipos negativos es elegir siempre la información, de dónde la extraemos, información fiable, información clara, información realista y limitada, con el objetivo de controlar la preocupación, los pensamientos intrusivos, esos pensamientos que a veces nos desbordan, y sin caer, por supuesto, en el alarmismo. Y otra estrategia de romper esos estereotipos negativos estaría centrada con pensar ejemplos de personas mayores que tienen una actitud positiva en la vida o que han conseguido muchas cosas o que tienen esa actitud positiva y que de alguna forma facilita su desenvolvimiento de una forma adecuada. Por lo tanto, podemos poner el foco de atención en todo lo positivo de las personas mayores, o podemos poner el foco de atención en el déficit, en la enfermedad y en las limitaciones. Pero de esa forma seguramente no estaremos gestionando como corresponde este tipo de situaciones. Bien, en relación con la salud, entendemos que la salud, cuando hablamos de salud, estamos hablando de salud tanto física como psicológica. Bueno, ¿qué estrategias de afrontamiento tendríamos que llevar a cabo? ¿Qué esfuerzos tendríamos que llevar a cabo para poder hacerle frente a esta situación que nos está tocando vivir? Pues, por supuesto, atender a los problemas de salud. Está claro que ojalá se vaya normalizando la atención desde los centros de atención primaria, se vaya pudiendo atender a las personas mayores, se les pueda ver, se haga un diagnóstico mediante la observación y no mediante la atención telefónica. Eso es importantísimo. Si atendemos los problemas de salud desde un principio, pues seguramente vamos a facilitar las cosas. Por supuesto, como hablamos de salud física y psicológica, siempre una estrategia de afrontamiento será que hagamos una gestión adecuada de nuestras emociones, que, como ya hemos dicho anteriormente, las emociones no son ni buenas ni malas, son adaptativas, tenemos que sentirlas. A veces lo adecuado es sentir tristeza, a veces lo adecuado es sentir enfado, a veces lo adecuado es sentir incertidumbre por la situación que tenemos. Por lo tanto, lo importante es saber gestionarlas y que esas emociones no se intensifiquen, no tengan un nivel de intensidad que sea difícil de llevar, y que de alguna forma esas emociones o esa dificultad a la hora de gestionar las emociones no nos dificulte nuestro desarrollo en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, una estrategia de afrontamiento, cuando hablamos de salud física y psicológica, es la actitud, esa forma de ver la vida, esa forma de enfrentarnos a la vida. Pues siempre una actitud positiva en la que de alguna forma enfoquemos la realidad, teniendo en cuenta, por supuesto, lo positivo y lo negativo, pero intentando tomar impulso hacia lo positivo y centrando la atención en las cosas que de alguna forma son saludables. Otra estrategia de afrontamiento relacionada con la salud física y psicológica sería el favorecer la ocupación y las rutinas que den sentido a nuestras vidas. Lo decíamos anteriormente, hemos dejado de hacer cosas. Hemos dejado de ir a los sitios, hemos dejado de ir a los talleres, hemos perdido la ocupación que teníamos antes. Por lo tanto, hay que volver a montar la ocupación, en este momento, por supuesto, una ocupación adaptada a las circunstancias que estamos viviendo, pero tenemos que ocupar nuestro día a día de actividad, porque si no ocupamos, pues seguramente va a haber determinados momentos en los que a lo mejor nuestra vida
carece de ese sentido que a veces tiene que tener. Y porque si favorecemos la ocupación, vamos a favorecer, por ejemplo, determinadas dificultades relacionadas con el sueño o con otros problemas físicos que puedan desarrollarse. Aparte, por supuesto, para favorecer la salud física y psicológica, pues es importantísimo el mantenimiento de los hábitos de vida saludables, todo lo que tenga que ver con el patrón de sueño, el patrón de actividad, el patrón de alimentación, el patrón de ejercicio físico, los momentos de tranquilidad también, pero tenemos que tener nuestra vida lo más estructurada y lo más organizada posible, porque de esta forma estaremos favoreciendo hábitos de vida saludables que permitirán que nuestras rutinas sean más adecuadas en nuestro día a día. Bueno, en relación con las estrategias de afrontamiento y en relación con la salud, por supuesto, vamos a seguir poniendo esa distancia física que las autoridades nos están marcando. Tenemos que ayudar cada uno de nosotros en la medida de las posibilidades a controlar esta situación de pandemia, pero nos centraremos en esa distancia física. Por supuesto que en ningún momento una distancia emocional. Los medios de comunicación pues, nos han transmitido, no han parado de repetirnos pues eso, esa idea de que tenemos que tener esa distancia física, pero la distancia emocional la tenemos que buscar cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos buscarla? Pues de múltiples formas. Las tecnologías de la información y de la comunicación sé que, en definitiva, son en parte una asignatura pendiente en el sector de las personas mayores y que de alguna forma a veces tenemos ahí una brecha digital, pero sé que se están haciendo grandes esfuerzos para que las personas mayores se vuelvan más digitales, utilicen más aplicaciones tipo WhatsApp para poder hacer videollamadas, para poder hacer intercambios con las familias, con los amigos. O sea, poquito a poco yo creo que de alguna forma esta situación que estamos viviendo también está siendo una situación que está favoreciendo el que nos vayamos atreviendo a hacer determinadas cosas que a lo mejor en otros momentos no nos hubiéramos atrevido. Por lo tanto, hay que intentar facilitar que las personas mayores se vayan digitalizando, vayan utilizando los dispositivos, todos los dispositivos si es posible, teléfono, tablets, ordenadores, porque en definitiva, aparte de establecer ese contacto social, pues las tablets también pueden ser una herramienta importantísima para trabajar a nivel cognitivo, a través de diferentes aplicaciones. Los intercambios sociales está claro que cumplen la función de transmitir a los demás que nos preocupamos por su bienestar, que estamos a su lado y que les escuchamos. Y a través de las videollamadas entiendo que no es lo mismo. Una videollamada con un familiar a través de la tablet que el poder ver a esa persona y darle un abrazo. Pero en este momento es lo que tenemos, es con lo que disponemos. Por lo tanto, podemos favorecer que esa distancia emocional sea lo más corta posible. Como os decía, trabajando la gran brecha digital de las personas mayores, favoreciendo el que se vayan sensibilizando con determinadas aplicaciones que pueden favorecer ese intercambio social. En relación con los programas de envejecimiento activo, durante este año pasado ha habido determinados programas de envejecimiento activo, pero se han llevado a cabo en menor medida. A lo largo de este año, lo que se pretende, como en este momento todavía no podemos tener ese contacto social, es utilizar la tecnología para en determinados momentos poder acercarnos a las personas mayores y poder trabajar algunas de estas variables que os he estado contando esta tarde.
Bueno, y me gustaría terminar con algunas ideas que para mí son importantes y las quiero exponer. Por ejemplo, hay una idea que está relacionada con que, bueno, saber envejecer es un proceso importantísimo, que no todos sabemos envejecer de la misma forma y que, por supuesto, que tenemos que tener en cuenta todas las variables que tienen que ver con el envejecimiento saludable y en este momento intentar, en la medida de las posibilidades, adaptarnos a estas circunstancias de pandemia que nos ha tocado vivir. Me gustaría volver a resaltar que no todas las personas mayores son vulnerables por el mero hecho de tener 65 o 70 años, de tener una edad determinada. La vulnerabilidad se transmite, se plantea desde otro punto de vista. Que las personas mayores, según los estudios y según lo que mi experiencia me ha hecho ver, disponen de muchas estrategias de afrontamiento que han adquirido a lo largo de sus experiencias de vida, de su conocimiento y de todas sus competencias que han ido desarrollando. Que esa gran capacidad de afrontamiento de todas esas estrategias que han ido adquiriendo, pues en definitiva nos tienen que servir a los que venimos detrás, a las generaciones que venimos detrás, para aprender a generar recursos para hacer frente a estas situaciones difíciles que nos está tocando vivir. También creo que es importante poner sobre la mesa que tenemos que tener claro cuáles son esas variables que podemos controlar y centrarnos, sobre todo, en aquello que podemos controlar. Porque si centramos la atención en lo que no podemos controlar, nos va a generar mucha angustia. En aquellas situaciones que no podemos controlar, lo que tenemos que hacer es reconocer, asumir y aceptar pues, la realidad que a veces nos ha tocado vivir. Y el verdadero desafío en este momento está en lograr que ese aislamiento social del que hablábamos anteriormente, que por supuesto es necesario, esa distancia física que tenemos que establecer todos, bueno, que en definitiva intenten, en la medida de las posibilidades, que en lo que se refiere a las personas mayores no genere situaciones muy significativas de soledad no deseada, ¿vale? Para ello es importantísimo que el círculo que está alrededor de las personas mayores de alguna forma tenga una actitud planificada, con un contacto sistemático vía telefónica, vía videollamada, hacia esas personas que tiene en su entorno. Por lo tanto, en esos momentos se estará favoreciendo esa distancia física, pero se estará trabajando esa distancia emocional que no queremos tener. También creo que es el momento de reconocer y valorar a las personas mayores como personas cuya prudencia y ejemplo se ha puesto de manifiesto en este tiempo de crisis. Hay que resaltarlo porque creo que son el ejemplo a seguir. También es importante resaltar la necesidad de que lo urgente, que es la pandemia, que es el control de los contagios, no acabe con lo importante, que en definitiva es el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable. Por lo tanto, creo que es importante centrar esfuerzos, por supuesto, que en controlar esta situación de pandemia, pero también hay que centrar esfuerzos en trabajar el envejecimiento saludable para que de alguna forma pues, no se produzcan graves consecuencias. La pandemia nos ha puesto en jaque a todos, pero tenemos que seguir trabajando con el objetivo de prevenir el deterioro a todos los niveles, de prevenir el deterioro
de todas las funciones cognitivas, para prevenir el deterioro físico, para prevenir el deterioro social y emocional de las personas mayores, porque si no prevenimos ese tipo de deterioro, sí que estaremos favoreciendo la vulnerabilidad de las personas mayores. Bueno, hasta aquí mi intervención. Espero haber podido transmitirles lo importante que de alguna forma es tener en cuenta todas las características que nos pueden hacer vulnerables a la población general y en concreto al ámbito de mayores, y sobre todo haber puesto sobre la mesa que creo que nos tenemos que centrar la atención en todas las estrategias de afrontamiento psicológico que llevan a cabo, que ponen en marcha las personas mayores, y a mí me gustaría terminar con ese enfoque positivo. Reiterar mi agradecimiento a LUEX, a Carmen, y bueno, pues espero haber llegado a todos ustedes.